Héroe de guerra, abogado, pacifista, y a pesar de la controversia que existe a su alrededor, se le sigue viendo como un símbolo de esperanza, pues sin lugar a duda es un claro ejemplo de que se pueden resolver grandes conflictos sin necesidad de recurrir a la violencia. Se le expulsó de un tren por su color de piel, su primer negocio, una firma legal, fracasó, y en su peor momento pudo darse cuenta de que su talento era ayudar a los demás. En este video te contaremos 6 historias reales que posiblemente no sabías sobre la vida del pacifista indio más exitoso en el mundo, Mohandas Karamchand Gandhi. 1. Hacer trampa. Mohandas nació en un pequeño pueblito costero en la India, en el seno de una familia que originalmente pertenecía a la casta Vaishya. Esto significaba que el resto de su vida la pasaría como un hombre dedicado al comercio. Hoy en día, implementar este sistema de castas en la India está prohibido, pero en aquel entonces, nacer en una familia de comerciantes te condenaba a ser comerciante por el resto de tu vida. Pero esto no fue así. Su padre se lograría destacar y alcanzaría el cargo de Devan, que es un equivalente a ser primer ministro en el área de finanzas de su pueblo natal, lo que les permitiría tener un mejor estilo de vida. Gandhi tuvo 2 hermanos y una hermana. Él fue el último en nacer, el día 2 de octubre de 1869. Cuando cumplió 7 años, por el trabajo de su padre tuvieron que mudarse, y Gandhi empezaría a estudiar en una nueva escuela, esta vez en una institución bajo la administración británica, por lo que toda su formación de ahora en adelante sería en inglés. Esto no evitó que sus padres en la casa lo criaran siguiendo sus propias creencias y tradiciones. Su familia practicaba el jainismo, una religión cuyos orígenes se remontan hasta los 600 a.C. En esta religión se enseña un estricto código de moral de conducta y comportamiento para alcanzar la excelencia espiritual y una mejor vida. Esta filosofía de vida estaba tan arraigada en las creencias del propio Gandhi que llegó a tener problemas por ello. Una vez, un inspector británico llegaría un día de visita a su escuela para evaluar el desempeño de los alumnos y profesores. Mohandas no era un buen estudiante, y su profesor lo sabía, por lo que si el inspector lo llegaba a seleccionar para evaluarlo, se cuestionaría la calidad de la escuela y su propia enseñanza. Entonces el profesor se acercó a Gandhi y le pidió que durante la prueba de deletreo considerara la idea de copiarle a uno de sus compañeros, idea que no le agradó para nada, pues consideraba de muy mal gusto hacer trampa. Incluso le molestaba que el propio profesor fuera quien se lo haya pedido, por lo que fue seleccionado para hacer la prueba, que por cierto fracasó. Una vez que el inspector se fue, Gandhi fue castigado. 2. Otro come pasto. Mohandas fue criado como un vegetariano, por lo que en su casa no era una opción comer carne. Simplemente no había, pues no se preparaban estos platillos. Un día, platicando con un amigo de su hermano, este le hizo un comentario que dejaría pensando al pequeño Gandhi durante un tiempo. Su compañero comentó que los británicos tenían la fuerza suficiente para gobernar sobre la India porque ellos sí comían carne. Esto los hacía superiores, pues podían desarrollarse mejor que aquellos que solo comían vegetales. Estas palabras para un pequeño niño fueron suficientes para sacudir un poco su realidad, por lo que comenzó a cuestionarse si debía modificar su dieta para poder ayudar a su pueblo y liberarse del yugo británico. Para aquel entonces, el Raj británico incluía países como Pakistán, India y Bangladesh, entre otros. Gandhi sufría, pues existía una pequeña batalla dentro de sí. Por un lado, creía que si modificaba sus hábitos alimenticios, podría ayudar verdaderamente a su gente. Por otra parte, comer carne a escondidas de sus padres sería mentir, lo cual no era mucho de su agrado. Y así fue, pues al intentar comer carne se sintió tan culpable que rápidamente abandonó la idea y decidió que lo volvería a intentar. Pero esta vez al ser mayor de edad y no tener que obedecer los deseos de sus padres, ahora como un adulto independiente. Una vez, siendo mayor de edad y ya viviendo en Inglaterra, encontró un libro, Súplica de Salt por el vegetarianismo. Imagina su sorpresa cuando se dio cuenta de las bondades que este libro presentaba sobre tener una dieta vegetariana. Estando en una posición donde ya no tenía que ser vegetariano por obligación, sino por voluntad, Gandhi aprovechó para leer cada libro que pudo donde encontraría información sobre la costumbre que se le había inculcado desde pequeño. Ahora, con un respaldo científico y una paz moral, decidió quedarse en el estilo de vida con el que sus padres estarían orgullosos de él. 3. Matrimonio. De acuerdo con la tradición familiar, una vez en la vida, cuando una persona ha madurado y está lista para dar el siguiente paso que lo llevará a cumplir con sus obligaciones biológicas y culturales, debe contraer matrimonio. Esto ocurriría cuando Mohandas cumplió la edad de 13 años.
Su esposa, de 13 años también, era una chica llamada Kasturba. Ahora, como todo hombre casado, Mohandas seguiría asistiendo a la escuela secundaria para completar su educación. Esto hasta los 18 años, cuando decidió emigrar a Inglaterra para convertirse en un abogado. Su madre consideraba que si su hijo cruzaba el océano para irse a Inglaterra, Gandhi se contaminaría y se volvería sucio y tendría que ser eventualmente expulsado de su casta si se iba, además de que su primer hijo recién había nacido. Con una fuerte determinación, Gandhi prometió que no se acercaría a las malas costumbres británicas, no tocaría ni gota de vino ni una sola mujer, tampoco comería carne y mantendría en alto siempre los valores morales de su familia. Entonces partió en 1888. La vida en Londres fue un poco más difícil de lo que pensó, pues al igual que todo migrante que deja su gente, sus costumbres y su familia para buscar un mejor futuro en el extranjero, sentiría una profunda nostalgia y soledad. Todo era tan diferente, las casas, los muebles, la ropa, la comida. Pero esto no puede frenar una mente determinada, así que Gandhi decidió acoplarse. Tomó un curso para mejorar su pronunciación del inglés, se compró un reloj y empezó a vestirse diferente. Y hasta aprendió a tocar el violín. A pesar de todo el esfuerzo y la dedicación que empeñó en lograr su objetivo, Gandhi jamás se sintió como un verdadero caballero inglés. Se sentía más bien miserable y fuera de lugar. Se dio cuenta de que si quería paz mental, debía dejar de intentar ser algo que simplemente no era. 3 años después, volvería a su casa en la India, titulado como un verdadero abogado. 4. Nunca te rindas. Lejos, en casa, una terrible noticia estaba esperando al joven Gandhi, pues su madre había muerto. Sus familiares habían decidido guardar el secreto, pues no encontraron el valor para contarle algo tan triste, sobre todo si se estaba esforzando tanto por superarse en el extranjero. Gandhi se mudó a la ciudad natal de sus padres, ahora ambos fallecidos, y comenzó a dar lecciones a su familia. Sabía que pronto tendría que hacer algo más para llevar dinero a la casa y darles una mejor vida. Así que lleno de esperanza se mudó a Bombay y abrió su propia firma legal. Gandhi nunca fue extrovertido, todo lo contrario, era tímido y retraído, ensimismado. Esto le cobraría factura, pues en varios meses solamente pudo conseguir un caso no tan relevante. Aún así, se preparó y estaba listo para presentarse en la corte y hacer su trabajo lo mejor posible. Parado ante el juez, el pobre Gandhi se congeló y su corazón se aceleró. No pudo pronunciar ni una sola palabra. Este incidente lo llevó a cerrar definitivamente su despacho y volver a su pueblo, esta vez con una profunda sensación de fracaso y derrota. Desesperado comenzó a trabajar para una pequeña compañía donde sus labores eran demasiado limitadas. Una vez más, nada parecía estar en su lugar y las cosas solo se ponían peor y peor. Esto hasta que una oportunidad surgió, pues la misma compañía necesitaba un representante en Sudáfrica. Gandhi fue seleccionado y con toda la emoción viajó a Durban. Ahí se enfrentaría con un problema que cambiaría la dirección de su vida. Se dio cuenta que la gente de la India no era tratada amablemente en ese lugar. Muchas personas blancas de Sudáfrica sentían un profundo desprecio por los indios y los veían con inferioridad. Un día fue necesario cambiarse de ciudad, por lo que su cliente le compraría un boleto en primera clase para viajar en el tren que iba de Durban a Pretoria. En una estación, un hombre racista subió al mismo tren y no pudo soportar la idea de ver a un indio ocupando un lugar de primera clase, por lo que fue con el encargado y este le dio la orden a Gandhi de retirarse. Cuando Gandhi se negó, no le insistieron amablemente, sino que fue empujado hasta sacarlo del tren. Incluso le confiscaron su equipaje. Esa noche, Gandhi durmió en la estación. Pasarían un par de situaciones similares más, así que al llegar a su destino, Gandhi se olvidó por completo de su timidez, su nerviosismo y comenzó a hablar en público. Se dio cuenta que podría ayudar más si organizaba a los habitantes de la comunidad india en aquel país, que por cierto no eran pocos, con la finalidad de exigir el cumplimiento de sus derechos. 5. Gandhi versus Inglaterra. Al ser la India una colonia británica, Mohandas creía que se les debía lealtad, pues al ser su gobierno velarían siempre por los intereses del pueblo. Incluso varias veces incitó a sus propios seguidores que apoyaran los movimientos de los británicos, como por ejemplo durante la Guerra de Boer, conflicto que se llevaría a cabo en la ciudad del Cabo, en Sudáfrica, cuando una familia de granjeros holandeses intentó detener la conquista de los británicos. Para esto, Gandhi organizó un cuerpo de ambulancias con voluntarios de la India que constaba con más de 1,100 personas que contra cualquier tipo de clima, terreno o circunstancia lograban trasladar a los heridos del campo de batalla hasta los hospitales.
Muchas veces las condiciones del suelo no permitieron el paso de las ambulancias, así que los voluntarios trasladaron a los heridos a pie. Gracias a esto, a Gandhi se le otorgó una medalla de guerra por parte del gobierno británico. Para cuando Mohandas volvió a la India, ya se le consideraba todo un héroe, pues todo el mundo conocía su labor en Sudáfrica en defensa del pueblo indio. Pronto comenzaría una gira por su país natal para fomentar el mensaje del pacifismo. Incluso llegó a formar parte del Congreso Nacional de la India. La gente pronto entendió su mensaje y ante cualquier injusticia solicitaban el apoyo de Mohandas. Por ejemplo, un día, algunos trabajadores de una fábrica quienes estaban siendo maltratados por los dueños pidieron su ayuda. Para esto, el ahora héroe nacional incitó a una huelga pacífica y prometió no comer nada hasta que todo se resolviera. 3 días después, los trabajadores y los dueños de la fábrica llegaron a un acuerdo. Lamentablemente, esta táctica no siempre funcionaría, pues el gobierno británico aprobó una ley que daba a las autoridades el poder de detener y aprisionar a cualquier persona sospechosa de terrorismo sin la necesidad de un juicio. Esta misma ley prohibía a los periódicos publicar noticias. Gandhi por primera vez estaba en contra de sus conquistadores y en una de sus protestas pacíficas un policía fue asesinado. Con el corazón destrozado y lleno de culpa, Mohandas ayunó durante 3 días como penitencia por lo que había hecho. Después de que cientos fueron asesinados y arrestados por estas marchas pacíficas, se emitió una orden que colmaría la paciencia del pacifista. Todo indio que quisiera cruzar la calle debería hacerlo arrastrándose sobre su vientre como un acto de humillación. En respuesta a esto, en un fuerte discurso, Gandhi devolvió varias de las medallas que el gobierno británico le había otorgado por sus servicios en la guerra y su trabajo humanitario, y entonces, por primera vez, invitó al pueblo a no cooperar más con sus represores. 6. El último día. Para este punto, millones de personas habían sido influenciadas por el mensaje de no violencia de Mohandas, pues parte de su trabajo había sido fomentar la unidad del pueblo indio a pesar de su religión, sobre todo entre los hindús y los musulmanes. Lamentablemente, algunos extremistas hindús pensaban que todo esto era puro teatro y el objetivo real de Gandhi era fortalecer y beneficiar a la nación de Pakistán. Ni siquiera intentaron darse cuenta de que estaban siendo ayudados por quien deseaban que dejara de existir. Mohandas ya había recibido varias amenazas, pero incluso con ello jamás aceptaría la protección de la policía y todos los días al despertar recibía a cientos, a veces a miles de personas para iniciar con sus oraciones. Oraciones que, por cierto, eran un compendio de canciones y escrituras de varias religiones, esto para que todos se sintieran incluidos. Un día sin más, alguien se acercó lo suficiente para lanzar una bomba al lugar donde Mohandas estaba rezando, y a pesar de que esto no lo mató, él siguió rechazando la protección. Solo 10 días después del incidente, un joven llegó hasta el frente de la multitud, cargando consigo una pequeña arma automática. Apuntó directo al corazón de Mohandas y disparó 3 veces. Ese día, Mahatma Mohandas Karamchand Gandhi murmuró el nombre de Dios mientras caía por los disparos y murió. En general, creo que es extraordinariamente difícil juzgar la moral de una persona en su totalidad, especialmente a alguien que vivió en un contexto tan distinto al que vivimos hoy en día. Gandhi estuvo encarcelado más de 10 veces por fomentar un mensaje de paz. Logró reducir considerablemente el racismo que sufría su pueblo en Sudáfrica. Viajó por toda Europa y conoció a mandatarios de todas partes a quienes compartió su mensaje de paz. Ayudó en huelgas, injusticias sociales y aún así jamás se le otorgó un premio Nobel.